Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en mi canal de YouTube. Les agradezco, como todas las noches, de lunes a viernes, a esta hora, pues este espacio, Marcano en Vivo, que sirve, bueno, para que ustedes conozcan un poco más, para uno aprender también de lo que está pasando, lo que estamos viviendo, sobre todo en Latinoamérica y en nuestro país, en mi país de origen. Sé que la mayoría que me siguen, aunque son bastantes de Cuba y otras nacionalidades, son venezolanos. Pero bueno, hoy tengo un programa que estoy seguro promete porque va a haber información que ni siquiera yo debo conocer. Así que aquí todos vamos a estar atentos a lo que significa el narcotráfico, protagonista para mí, para este servidor fundamental de lo que ha sido este régimen que después de 25, casi 26 años, sigue haciéndonos la vida de cuadrito. A los que están dentro y a los que estamos afuera en el exilio, que somos más de 7, 8, calculo yo. Bueno, yo pienso que somos un poco más, pero después del fraude que hizo Nicolás Maduro el 28, expertos aseguraban que iba a comenzar, como ya lo hemos visto en estas últimas semanas, una salida, una migración masiva de más de 2 millones de personas para por lo menos los próximos meses. Tengo y lo presento, Andrés Maecha, ex policía de Nueva York, que además ha trabajado en narcóticos por muchos años, comenzó 2 años antes de que llegara al poder Hugo Chávez Frías, el fallecido dictador, en 1997, y por 20 años pues trabajó en ello. Y tengo a Jesús Romero, que ustedes lo conocen, ex oficial de inteligencia de Estados Unidos, tiene su libro, del cual hemos hablado en muchas oportunidades. Pero hoy quiero comenzar contigo, Andrés. Además, agradezco, Jesús, la recomendación para hacer este espacio, que me moría por hacerlo. En tu experiencia laboral, profesional, primero, ¿cómo llegas a narcotráfico? ¿Cómo llegas, como dice Jesús, a narcóticos? Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, por la invitación, muchas gracias. ¿Cómo empezó eso? Bueno, digamos que yo crecí en los años 80 en Colombia, durante las épocas en las cuales pues se encontraban los carteles en esa época que básicamente estaban en guerra. Eso fue más o menos los años teenagers, los años de la edad mía, de los 10 a los 14 años. A los 14 años yo llegué a la ciudad de Nueva York, saliendo de Colombia, más o menos en esa época, en 1988, cuando estas cosas estuvieron sucediendo. Entonces llegué a un barrio en Brooklyn, que era un barrio que era más o menos fuertecito, y en esa época era lo que en Nueva York se llamaba el crack era. Entonces en esa época era bien fuerte en las calles, donde había crack por todo lado, donde usted caminaba, usted veía los cositos pequeñitos de esos de crack que dejaban la gente que estaba consumiendo y las tiraban en el piso. Entonces, por decir, yo crecí más o menos en esa atmósfera mirando estas cosas, y fue expuesto a policías antinarcóticos que en esa época estaban conduciendo sus operaciones, y yo de niño yo miraba esas cosas. Entonces eso para mí, pues yo creo que eso fue lo que me llevó a mí a eventualmente llegar a una carrera de narcóticos, porque se me quedó eso pegado en mi mente, viendo las acciones de los policías encubiertos y los que hacían estos operativos, y pues de ahí más o menos fue que eso se pegó en mi mente. Ya después perdón, ¿tiene una pregunta? No, no, es que le iba a preguntar a ¿Ya? Jesús Romero antes de avanzar en el tema, y perdona, yo soy así, soy impaciente. Le iba a preguntar a Jesús Romero para que me cuente y nos cuente al público, ya lo hemos escuchado con el vuelo final en algunas oportunidades, pero ¿cómo llegas a narcóticos específicamente? ¿Es este gusto? Porque fíjate, a Andrés le toca un momento que pudo haber terminado drogadicto o parte de una ganga de estas, y no lo hizo, se dedicó a la justicia, a perseguir a quienes probablemente le dañaron la vida a muchos de sus amiguitos, compañeros de clase, familia, etcétera. ¿Es el mismo caso tuyo, Jesús? Es más o menos igual. Mi influencia fue un poco paralelo a la vida de Andrés. Yo ya estaba en el servicio militar como comandante de una unidad de inteligencia destacada en Panamá, donde mi trabajo era totalmente diferente. Yo trabajaba en el ámbito marítimo, y en aquellos tiempos estaba entrando la necesidad de que teníamos que trabajar en conjunto, lo que se llama morado o joint, o todo eso que empezó a ser ley. Cuando yo llegué a Panamá estaba muy alta el tema de narcóticos ilícitos que estaban viniendo de Colombia hacia Panamá, y por una razón entré a trabajar en eso tiempo completo.
El tema de la cocaína saliendo de Colombia es muy destructivo, atrae mucha violencia, mucha corrupción, que es igual que la parte aérea. Ese dinero, ese narcodólar que se gana es suficiente para tener el problema que tenemos hoy como narcoestado en Venezuela. Ese es el punto máximo de la expresión del narcotráfico. Es el sueño que tenía Pablo Escobar, lo logró hacer el régimen venezolano. Y me quedé con las ganas de seguir haciendo ese trabajo. Yo trabajé en la parte clásica de inteligencia naval, he estado en guerras, estuve en combate, pero siempre me gustó la parte esta de hacer operaciones de narcóticos. Y tuve la oportunidad de regresar a el grupo más o menos de las personas con quien yo había estado casi 15 años anteriormente, casi 15, 20 años anteriormente. Y aquí fue precisamente donde más o menos conocí a Andrés. Está bien. Antes de avanzar, ahora sí en profundidad, nada más necesito que me respondas algo, Andrés. ¿Por qué te decían el Narco Ranger? Oh, Narco Ranger, ok, eso le comentaba yo a Jesús, bueno, sí, el libro que estamos escribiendo, que se va a llamar Narco Ranger, y básicamente en el ejército, yo estuve en el ejército, estuve en la infantería, y hay una unidad especial que usted me imagino que debe conocer, que son los Rangers. Entonces los Rangers son como decir un tipo de fuerzas especiales, que yo diría que son el grupo élite de la infantería, ¿no? Entonces, los Rangers son conocidos por que son personas que dan el 100% y más de a todo lo que ellos hacen en sus misiones. Entonces, son conocidos como personas que son motivados, que están en la mejor física posible, o sea, son de lo mejor de lo mejor. Entonces, ese nombre se transfirió también en la policía de Nueva York, específicamente donde yo trabajo. Por cuando uno ya entra a una unidad de narcóticos, entonces el sobrenombre que se le dice, no, este man está metido en los narcos, es narco, es de los narcos. Y los Narco Rangers son, por decir, los detectives que son los más dedicados, los que se conocen que hacen casos grandes, que hacen casos transnacionales, que están metidos más y que son los que están, por decir, buscando lo que nosotros decimos el kilo ferry, ¿no? Las personas que están siempre buscando los kilos. Y no sé, yo creo que es por decir, es algo que le nace a uno que tener ese entusiasmo. Entonces es como un sobrenombre que se le usan a los detectives o agentes que están metidos en el mundo de narcótico, pero siempre están buscando lo más grande posible. El sueño de todos nosotros de por sí es poder llegar a una infiltración a nivel transnacional, específicamente pues Colombia y ahora pues como ya sabemos Venezuela. Eso está fascinante y te pido que cuando tengas el libro, una de las primeras entrevistas las quiero hacer yo, porque me imagino que habrá mucho que contar. Hablando de la infiltración y ese sueño, Colombia en algún momento se convirtió con Pablo Escobar y toda esta estructura, los cárteles, ¿no? Que fueron tan famosos y que ahora los venden en narcoseries, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, porque los venden haciendo héroes, y esto es una opinión personal. Pero llega a Venezuela. ¿En qué momento Andrés Maecha tiene conocimiento? Porque aquí en Estados Unidos actualmente la cabeza de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y otros actores del régimen están y tienen presos por sus cabezas, por vinculación al lavado de dinero y el narcotráfico. ¿Cuándo recuerdas tú en tus 2 décadas de profesión que empezaste a oír que Venezuela estaba vinculado a ese tema? Bueno, por decir, siempre se hubo los rumores y yo estuve pues haciendo investigaciones específicamente cuando tuve la oportunidad de trabajar con Jesús, estuvimos trabajando en el lado marítimo. Cuando yo estuve trabajando en esas operaciones, estábamos trabajando en el Pacífico colombiano y todo como era marítimo, eran lanchas rápidas y eran semisumergibles que estaban saliendo de la costa pacífica de Colombia, que específicamente estaban avanzando hacia Centroamérica, a lugares como El Salvador, Guatemala, y eventualmente algunos de ellos llegaban a México. En ese momento no tenía yo el conocimiento en sí de lo que estaba sucediendo en Venezuela, pero estaba yo más enfocado
en lo que estaba sucediendo en Colombia. ¿Por qué? Porque en esa época estaban las FARC en unas negociaciones de la paz. Entonces, en ese momento era cuando Santos y los líderes de las FARC estaban en negociaciones en Cuba. ¿Qué me di yo cuenta por medio de esta investigación? Porque nosotros teníamos lo que se dice de manera vulgar, chuzadas, intercepciones en teléfonos celulares, satelitales, y en esa época lo que estaban usando los narcotraficantes y los líderes de las FARC, los comandantes, eran el BBM, los BlackBerry Messengers. ¿Por qué usaban estos? Porque estos BlackBerrys eran un poco más difíciles de que fueran interceptados. Entonces ellos estaban usando esta clase específicamente de equipo tecnológico. Por medio de estos equipos y inteligencia que nosotros, eso y inteligencia humana también, descubrimos que desde Cuba, en el momento cuando ellos estaban haciendo estas negociaciones de paz, estaban también mandando órdenes a comandantes de las FARC, específicamente, cosas que estaban relacionadas con el narcotráfico, inclusive actos de violencia como asesinatos y cosas que estaban sucediendo. Y mandaban órdenes también a los líderes de las FARC, los que estaban en negociaciones en Cuba, para que hubiera una interferencia, porque como las FARC estaban en negociaciones de paz, estaban perdiendo un poco de control en la zona y habían grupos paramilitares que estaban en esos momentos reclutando gente y tratando de tomar esa zona del Pacífico para controlarla para ellos. Como esto estaba sucediendo, entonces desde Cuba empezaron a mandar esta clase de, por decir, órdenes para ejecutar y para impedir que estos otros grupos tomaran el poder, porque las FARC eran los que obviamente querían mantener su control del área. Eventualmente, cuando yo me retiré de la policía en Nueva York, después de muchos años, empecé a trabajar en una agencia en Miami que se llama FDLE, Florida Department of Law Enforcement. Cuando empecé a trabajar en eso, volví otra vez a estar en contacto con los informantes que yo ya obtenía. Y entonces ahí en ese momento fue cuando ya me empecé a dar cuenta de lo que estaba sucediendo en Colombia y en Venezuela, específicamente con los militares y el gobierno venezolano y las cosas que estaban haciendo por medio ahora del aire. Entonces fue como un cambio drástico en sí, porque yo no sabía en realidad cómo funcionaba esto de los aviones, no tenía esa experiencia ni nada de eso, pero los informantes, las fuentes mías y basado en comunicaciones y cosas de tecnología, también nos dimos cuenta que era una cantidad muy grande de movimiento de aviones y era demasiado cocaína que estaba saliendo específicamente de Venezuela. Y como teníamos fuentes ahí en Venezuela, teníamos un acceso que era muy grande en las pistas, sabíamos específicamente qué clase de aviones estaban saliendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí en ese momento fue cuando me reuní otra vez a trabajar con Jesús, porque en esos momentos él estaba asignado de jefe, de ahí de comandante, haciendo estas clases de investigaciones y estaba dirigiendo las actividades aéreas desde Guatemala. Entonces, más o menos, yo diría que eso sería en el año de más o menos 2020, 2021, más o menos, que yo me metí ya en el ángulo ya y a ver las operaciones que estaban siendo conducidas desde Venezuela por el ELN, por las FARC y por los militares y todo eso lo que estaba sucediendo. Fíjate, qué interesante, Jesús, esto que nos está contando Andrés, amigos que están conectados allí. Comienza una conexión poco a poco. Cuba nunca ha estado exentuada de ser parte de Cuba, sigue siendo y teniendo su mano peluda en el control de Venezuela, eso también es innegable. En la geopolítica internacional, Cuba también sigue siendo una pieza de apoyo, aunque Venezuela le suministra petróleo y dinero, están viviendo del narcotráfico.
te quiero hacer la misma pregunta porque veo que han tenido carreras paralelas y antes de que me contestes esto mismo que le pregunté a Andrés, Jesús, ¿cómo comienzan ustedes a darse cuenta realmente de la importancia que tiene Venezuela en este juego para ellos hacer crecer esta industria del narcotráfico? Fíjate que comienza con Colombia, pero está vinculada a Ecuador, la FARC, el ELN, los grupos paramilitares y todos estos malos que ahora son amiguitos. Pero lo primero, antes de que me respondas eso, es ¿cómo llegan? Es como las películas, por lo menos cuando Andrés Maecha le toca trabajar contigo, Jesús Romero, ¿cómo llegan a una base, en algún lugar? Mira, vamos a trabajar en esto, ¿qué sabes tú? ¿Qué sé yo? ¿Cómo logran ponerse de acuerdo en ese sentido? Bueno, todo es por la relación que teníamos anteriormente de habernos conocido y trabajado juntos lo que es el flujo marítimo saliendo de la costa de Colombia por el Pacífico. Las cantidades más grandes en la historia de cocaína salen es por el Pacífico. Yo estuve trabajando en Ecuador, en Guayaquil, cuando estuve trabajando con Andrés en una operación que se llamaba Australian Fever, la fiebre australiana. Nosotros hicimos un gran trabajo simplemente por la relación que teníamos Andrés y yo. Andrés me explicaba más o menos lo que él estaba, cuál era el nivel de penetración que él tenía y yo le ayudaba a atacar a los movimientos de cocaína que estaban saliendo por el mar. Nosotros estábamos atacando 6 o 7 cargamentos diarios. Eso nunca más se ha hecho en la historia. Y luego, cuando hay un cambio de la parte marítima por nosotros haber sido tan efectivos en Guatemala contra el flujo marítimo, los narcos empezaron a utilizar aeronaves para poder ahora sacar los cargamentos, no del Pacífico, el Pacífico seguía, pero ahora estaban sacando los cargamentos desde Venezuela. Ellos lo habían hecho antes, eso había bajado, eso estaba en unos números manejables, lo que yo considero manejable. Y es aquí cuando Andrés llega a FTLE, aquí en Miami, que pudimos hablar de lo que él estaba haciendo y yo dije, nada, ya como yo tengo la experiencia de haber trabajado con Andrés con un nivel de penetración que no ha tenido nadie, yo le expliqué qué era lo que estaba sucediendo y más o menos cómo pudiésemos trabajar juntos. Si no hubiese sido por la ayuda de Andrés, nosotros no hubiésemos podido terminar con el puente aéreo de la cocaína que estaba saliendo de Venezuela, de Catatumbo y de Apure, que eran más o menos 120 toneladas de cocaína al año. O sea, no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando algo de una orden de magnitud mucho más grande de lo que se manejaba en los 80s. Pero estos cargamentos, la diferencia es que venían hacia Centroamérica todas las semanas, todos los días, sin cesar. O sea, era una necesidad de sacar estas cantidades grandes de drogas, principalmente desde Venezuela. Y Andrés fue el que determinantemente ayudó con su red de por lo menos entender cómo funcionaba el manejo de la cocaína adentro de Venezuela. Eso está escrito en el libro, en el vuelo final, La Reina del Aire. Que aquí lo tenemos, lo había puesto ahorita, no sé si, creo que es este, vamos, aquí está, el vuelo final, La Reina del Aire, relato de un crimen real, no dejen de comprarlo en Amazon. Y bueno, por aquí está, miren este galán, este es Andrés Maecha. Ya tengo otra foto por allí que voy a mostrarles en un ratico de cuando estaban trabajando, cuando hicieron capturas, y yo creo que va a ser alucinante tener literatura para entender a dónde estamos, señores. Siempre les he dicho, aquí negociación con este tipo de regímenes, este tipo de carteles, este tipo de organizaciones no es fácil. Aquí tiene que haber un trabajo conjunto, así como se unieron en oportunidades Jesús en su campo y Andrés Maecha también, pues para poder ponerle punto final a esta cascabel. Andrés, creció, tú me estás hablando de fecha que las anoté 2020-2021 cuando descubres que Venezuela está metida en este paquetón. Me imagino que con tu lectura, tu aproximación y tus contactos que te quedan, te has dado cuenta que después del comienzo de estos nuevos 20 en este siglo, el chavismo, el castrocomunismo, se ha apoderado prácticamente de todas las regiones, países, gobiernos, y están mandando.
¿Te preocupa que realmente han avanzado, no les han puesto coto? Y allí te pregunto, ¿ha sido culpa de los que queremos la libertad? ¿Ha sido culpa incluso de organizaciones como tú me contabas, de donde vivías, tus orígenes, que veías tanto crack que te llevó a trabajar en ello para estar contra ello? Sí, exacto. Pero en sí, ¿cuál es la pregunta? Si tú crees que hemos tenido fallas, organismos, policías, organizaciones importantes, FBI, CIA, otros aliados que han tenido en la región, para que estos monstruos hayan seguido creciendo en el mercado, en el tráfico, en el control del narcotráfico, que además controla países. Yo diría que lamentablemente tiene que ver muchos aspectos. Uno de ellos es que están recibiendo pues la ayuda ahorita de por sí, por decirlo, del gobierno colombiano, porque el gobierno colombiano pues pudiera hacer muchas cosas más para impedir este flujo de cocaína. Me explico. Por ejemplo, donde existen estos laboratorios y donde está este acopio de cocaína, donde es lo que nosotros llamamos las caletas de cocaína y donde se están procesando y todo esto, esto viene de la parte sur de Colombia, esto viene del Cauca, esto está en el Nariño, esto está en zonas que están muy apegadas prácticamente al Ecuador. Entonces, ¿qué sucede? Hay un método de transportación que existe en los cuales esta gente no está moviendo 100 kilitos o 200 kilitos, ellos están moviendo toneladas. Hay toneladas. Entonces, ¿qué sucede? Desafortunadamente, por la corrupción tan grande que existe, que todos nosotros sabemos específicamente de lo que yo he descubierto y he podido ser testigo, la corrupción en Colombia es muy grande. Entonces, estas rutas están prácticamente abiertas y están llegando desde la parte baja del sur de Colombia y siguen derecho hasta arriba, hasta la frontera y suben toda esta mercancía hasta Apure, hasta el lago allá arriba y cuando llega ya esta droga, ya viene sí a poseer el control de todas estas toneladas de cocaína, las disidencias y el ELN, que de por sí durante muchos momentos fueran enemigos, ahora de por sí están trabajando juntos. Otro de los problemas, yo diría, decir es pues las agencias es muy difícil para ellos poder trabajar en sí en Venezuela, porque ya sabemos, ellos no pueden pues poner un paso allá. Entonces, nosotros solamente hacemos las operaciones basados más que todo en lo que viene a ser con inteligencia humana, porque pues no podemos poner un paso a Venezuela, ni hay autoridad ni nada, porque la misma autoridad, pues en sí ellos son los que están haciendo todas las cochinadas. Ellos hacen sus shows de que vamos a destruir este avión o que estamos destruyendo una pista, etcétera. ¿Por qué lo hacen? Y esto es descubierto por fuentes que nosotros hemos tenido ahí, operativos que ellos están haciendo, todos nosotros lo sabemos. Lo que sucede es lo siguiente: el ELN o las disidencias van a sacar un cargamento de 2.300 kilos o etcétera en un avión. Ellos tienen que pagarle un impuesto a los generales venezolanos. Si no les pagan a los generales, entonces los generales mandan órdenes y ahí es cuando empiezan a ver estos reportes que se ven de que, el ejército viva la patria y estamos contra el narcotráfico y hemos quemado un avión y hay una fotico ahí en Instagram o en TikTok o alguna cosa así. Todos estos escenarios son por parte del ejército porque no les pagaron muchas veces estos, como decir, taxes que ellos cobran basado en lo que vayan a sacar. O al menos porque hay muchas veces también. Y ese, perdona que te interrumpe, eso es allí donde se inicia el cártel de los soles, por ese vicio en el que caen, no vamos a decir ingenuamente, los militares venezolanos. Sí, seguro. Ellos tienen totalmente control del área. Ellos son los que
tienen los radares, tienen los aviones, tienen el ejército ahí cerca, ellos dejan que el ELN se esté moviendo como perro por su casa, ellos dejan que ellos hagan lo que se les dé la gana y pues ahí tenemos ahorita pues lo que está pasando debido de este control que tiene el ejército allá, los generales, y pues obviamente hacen su dinero y eso es lo que nosotros hemos podido descubrir más o menos. Ahí está, señores, aquí están viendo en esta fotografía es cuando estaba trabajando Andrés Maecha en su, pues, como el Narco Ranger, que es un libro que está escribiendo y nos está contando un poco, lo que pretendíamos era esto, descubrir un poco cómo iniciaron, pues, en este tema, pues, ambos, Andrés Maecha y Jesús Romero, y cómo el narcotráfico ha llegado a ser parte fundamental de la hechura de esta organización criminal que preside en Venezuela Nicolás Maduro actualmente. Pero no vayan a pensar que hay fotos espectaculares de solo Andrea. Aquí está el amigo Jesús Romero y además por ahí hay una que no he podido bajar, estoy perdido, cuando estaban en trabajo de campo. Jesús, fíjate, hemos llegado al punto en que los generales se comprometen porque quieren su cuota. ¿Dónde entran todos los familiares de los dirigentes? Hugo Chávez, los cercanos, y en particular Nicolás Maduro, que además tuvo dos sobrinos que usaban su avión, fueron sentenciados aquí, devueltos ya de esa historia, usted la sabe muy bien y tú mejor la puedes explicar, e incluso Alex Saab, que lo vinculaban por el tráfico de comida club desde México, era el testaferro o es el testaferro de Nicolás Maduro. ¿Cómo se mezcla, según tu experiencia, todo este mundillo, donde vemos que el eje central es el tráfico de drogas, que da mucho más dinero que la industria petrolera? Que, ojo, el PDVSA da millones. Es una cosa impresionante porque Venezuela está llena de petróleo. Así es. A ver, en todo tipo de organización ilícita, criminal, esta gente empieza y se abre. Y al abrirse, tienen que abrirse hacia otras personas para poder tener confianza, para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. Al principio es uno que otro y lo que hacen es meten a la propia familia porque ellos nunca van a vender a su familiar. Ellos van a crecer y van a controlar este tipo de actividades ilícitas. En el caso de Venezuela en particular, Hugo Chávez es el que empieza a trabajar con la cocaína. Es él el que abre esa puerta. Eso es una puerta que más nunca pudo cerrar. Hugo Chávez empieza todo este trasmullo con Alex Saab yendo de Bogotá hacia Quito con Piedad Córdoba en un avión alquilado, charteado de la señora que es la protagonista de mi libro, Deborah Lynn Mercer. Y ahí es donde empieza Piedad Córdoba, le presenta a Alex Saab a Hugo Chávez y le dice: Hugo, este es el personaje que yo te he venido hablando que nos puede ayudar en abrirnos. Hay un video muy famoso aquella vez donde estaba peleando Hugo Chávez y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, donde Chávez hace aquel anuncio de que las FARC tienen un proyecto, las FARC tienen un proyecto político y que deberían de dejarlos tranquilos. Yo no sé si se acuerdan de eso. Es importante porque en ese día él confirma su afiliación con las FARC diciendo de que ellos tienen un plan político. Ese plan político es donde entra Cuba, donde Cuba es quien les da prácticamente casa, hogar, para que los líderes pudiesen seguir su guerra adentro de Colombia, pero peleando desde Cuba. Álvaro Uribe es el que le da de verdad realmente fuerte a las FARC y por medio de estas actividades se logran llegar hasta ciertos puntos. No voy a hablar de eso porque es muy largo. Lo que sí es cierto es que Iván Márquez y Jesús Santrich buscan refugio en Venezuela y Venezuela se los brinda. Venezuela les da hasta su seguridad para que ellos se puedan mover adentro de Venezuela, seguro. Hasta precisamente cuando nosotros empezamos a
a darle muy duro al puente aéreo, a quitarle los cargamentos, a quitarle los aviones, a interrumpir el flujo de 120 toneladas al año, que era que no podíamos agarrar estos aviones, y de repente empezamos a hacer algo positivo que sí logramos ver cómo había disminuido los cargamentos. Para el 2020, por el COVID, por el COVID subió mucho más, pero la motivación de ellos, que era hacer dinero, los llevó a morder más allá de lo que podían procesar. Y ese año se murieron, desafortunadamente, 52 pilotos, Alejandro. Wow. Para entender esa magnitud de lo que yo estoy hablando, perdieron 25 tripulaciones de 25 aeronaves. Eso es como perder toda la flota de PDVSA. Eso es como perder toda la flota de una compañía grande. A razón de tratar de reclutar personas que eran mayor de edad, que ya tenían 20 años que no volaban, para poder sacar la droga de Venezuela por medio de Catatumbo y por medio de Apure, para ellos poder sacar eso. Hoy en día, ellos están sacando la misma cantidad porque Colombia, Petro dice que la política de él es incautar la droga en movimiento y no hacer erradicación manual de las plantaciones de coca. Entonces estamos viendo Colombia que está produciendo alrededor de 255, 260 mil hectáreas de coca y es una superproducción de cocaína. ¿Quiénes son los que sacan provecho de eso? El régimen venezolano, porque ahora la gran cantidad del volumen de droga sale luego de que nosotros logramos trabajar con los ecuatorianos para prevenir que se cayera Ecuador, porque se estaba cayendo en un estado fallido, causa y culpa de la cocaína que estaba saliendo de Colombia. Ahora, la mayor parte de esa cocaína ahora sale es por Venezuela, pero sale hacia Europa. ¿Por qué? Porque nosotros logramos interrumpir el flujo hacia Centroamérica. Y eso fue por la ayuda que nos brindó Andrés para entender qué era lo que estaba sucediendo en efecto en Venezuela. Y creo que él ha hecho una muy buena explicación de lo que estaba sucediendo. Ahora, fíjate, Andrés, cuando oímos eso de que la droga, esto es algo, corríjame ambos si me equivoco, la droga venezolana que viene del sur de nuestro continente, de nuestros países, Venezuela, Colombia, Ecuador y probablemente más allá abajo, porque ya toda esa región está en la selva amazónica, hay una ramificación muy grande, y dicen que el fentanilo que está entrando aquí a Estados Unidos viene directamente de China, se termina de armar en México, y es lo que está entrando básicamente y mayoritariamente a Estados Unidos. Pero cuando escucho su relato, me doy cuenta de que ha ido creciendo, parece como una hierba mala, ¿sabes? La abandonas un mes y sigue creciendo. Pero fíjate, Andrés, la pregunta puntual es, si Cuba estaba metida, Cuba permitió, Ecuador estaba tambaleando, pero un gobierno fallido, ahí estaba Rafael Correa en ese tiempo, Colombia, a pesar de que tuvo un tiempo con Álvaro Uribe, se retrocedió en lo que era el control de los cultivos, ahora ha crecido muchísimo, este gobierno actual, por supuesto, ya ustedes lo han explicado, pero ¿cómo no se pudo impedir el que eso creciera de tal magnitud que se convirtiera en el negocio del siglo? Es decir, la pregunta va, Andrés, porque así como el dinero compra mucho, y nosotros vemos en películas, tú que fuiste policía de Nueva York, vemos cómo compra voluntades al jefe, entonces quizás una mafia persiguen y tú estás detrás de desarticular y probablemente tus compañeros de escuadrón están metidos en sustentarlo y protegerlo. Eso es lo que para ti, en tus 20 años de experiencia, permitió que hayamos llegado al punto tal que la droga parece, otra cosa, y perdonen lo amplio, aparece en películas. Prácticamente lo que nos falta es verla en películas de Disney y que nuestros niños y nietos también la vean, ¿no? Eso, para ti, ¿qué es lo que pasó allí, personalmente o laboralmente, no sé, en tu experiencia como policía? Yo diría específicamente las políticas, ¿no? Empezando primero por Colombia. Y yo diría que durante la época de Uribe, pues se veía muy claramente cómo se estaba combatiendo contra las FARC, que inclusive comandantes de las FARC estaban siendo
entregados por sus mismas tropas de las FARC. O sea, estaban en un momento en el cual ya básicamente ya estaba eliminada las guerrillas y el ejército, y estas políticas estaban llevando a una disminución del tráfico de estupefacientes tan grande, específicamente de Colombia, que estaba siendo transportado a Centroamérica y eventualmente aquí a los Estados Unidos. Yo diría que durante la época de Santos, y ese fue, yo diría que fue uno de los eventos que llevó a que existiera este crecimiento y flujo mayor de cocaína hacia Centroamérica y eventualmente hacia los Estados Unidos. Durante esa época que hubo negociaciones en Cuba, pues yo me di cuenta que eso estaba muy mal, porque ¿por qué, estando Santos en Cuba, por qué comandantes de las FARC estaban recibiendo específicamente órdenes para que la policía de Colombia y el ejército de Colombia atacara solamente, a decir, miembros del Clan del Golfo o otros tipos de grupos armados que estaban movilizándose para coger el área? Entonces, ¿qué vemos en al pensar y a tener un análisis de eso? Nos damos cuenta que no solamente el gobierno cubano, obviamente que siempre han estado involucrados en todas partes y están metidos ahorita en Venezuela, como ya sabemos, en todos los aspectos militares, inteligencia, y están en Colombia ahorita por todas partes, inclusive durante las elecciones que yo tuve estábamos en un operativo y nos dimos cuenta de que ellos también estaban infiltrados allá, ayudando durante las elecciones de Petro, etcétera. Pues muy claramente se ve que lo que en sí, la razón más grande de lo que ha sucedido durante muchos años es la corrupción tan grande que existe en los gobiernos. Eso es la raíz de lo que está sucediendo. Y no solamente lo vemos en Colombia, sino lo vemos en todas partes en Latinoamérica. Pero Colombia, obviamente, por las grandes cantidades de dinero que se mueven, es muy difícil, porque si me explico, hay policías con los que yo trabajaba, que trabajamos haciendo esas intercepciones telefónicas, etcétera, y que son policías que ellos trabajan humildemente y están trabajando con información que es muy sensitiva, información que es demasiado sensitiva. Y muchas veces estos mismos policías no tienen suficiente plata como para decir, para irse a comprarse un almuerzo con carne o un almuerzo que a ellos les gustaría tener, porque es tan bajo el salario. Y el FBI hizo una vez un estudio específicamente en un departamento de policía aquí en los Estados Unidos y decían, pero ¿por qué hay tanta corrupción en este departamento de policía? Y se dieron cuenta que los salarios eran uno de los salarios más mínimos que existían. Entonces, cuando hay una persona en una posición que tiene acceso a información o inteligencia de niveles, ¿qué va a suceder? Ese es tan solo un ejemplo. Pero también en decir, en la política, ya eso ya es a los niveles mucho más grandes. Entonces solamente podemos imaginar el dinero que están recibiendo para ellos dejar que estas cosas estén sucediendo. Es la corrupción, Jesús, uno de los temas más importantes, porque no solo es la corrupción a grandes niveles, fíjate esto, que es lo que pasa con los militares en Venezuela, y mucha gente apostaba, incluso en la salida de María Corina Machado, cuando demuestra, que no es la primera vez, insisto, pero demuestra al mundo que Maduro se robó las elecciones el pasado 28 de julio. Entonces esperaban que, además de que la gente saliera, los militares se pasaran al lado de la justicia, pero resulta que esos militares les pasaba lo mismo. Son militares que, si llega a ganar María Corina Machado, van a pasar en la corrupción en la que viven, que pueden cobrar $1,000, $2,000, porque te cobro un poquito por acá, si te agarro una alcabala, te quito 300 euros, que si vienes de Europa, hacen un dinero que ellos no van a dejar esa bolilla, como decimos nosotros los venezolanos, para ganar un salario de $5 o $6. Allí es, y te pregunto, fundamentalmente, el no quiebre de los militares para apoyar una salida
o un cambio hacia la libertad en Venezuela? Esa es una situación bastante difícil. Yo te quería dar dos puntos que creo que son importantes. ¿Por qué? Porque hay una producción tan alta de cocaína y, y ¿para qué sirve ese dinero? Para comprar Lamborghinis, para comprar Ferraris. Eso no es porque están produciendo tanta cocaína. Están produciendo tanta cocaína porque la venta, la rentabilidad del petróleo de Venezuela disminuyó por la falta de cuidado del mismo gobierno que reventó la Industria, vaca. claro, que lo hizo a Y propósito, porque cuando él descubría al no tener ese dinero, tú no puedes avanzar un proyecto de socialismo que abarque Cuba, Colombia, Nicaragua, México. No, no hay. Y si tú te pones a ver realmente dónde son los problemas de la cocaína, son los países donde están teniendo problemas de mantener el proyecto del socialismo del siglo XXI. Todos son igual. Entonces, todos los países sufren de los mismos problemas, son comunes denominadores. Los militares en Argentina sufren el mismo problema que están sufriendo en Venezuela. Y ahí es donde se abren para la corrupción. Y el narco necesita corromperte porque es un parásito. Él cuando se monta encima de ti como una sanguijuela, chupa y te mantiene vivo por el momento hasta que no tiene más necesidad de ti y luego te abandona y se monta en el próximo. Y eso es lo que pasa acá. Ahora mismo estos militares venezolanos disfrutan de un nivel de vida mucho más alto porque cada uno de ellos está metido. Nosotros hemos visto cómo de repente un general, un coronel, no permite que entre o salga un avión si no le paguen a él primero, a pesar de que todo el régimen le están pagando. Y él dice, de aquí no sale nada hasta que a mí no me paguen mi cantidad. Nosotros lo hemos visto. A mí me tienen que pagar $300,000. Y en un par de horas hacen unas llamadas y este señor recibe su dinero y el avión sale, como milagrosamente. Pero cuando tú tienes un país que está al nivel de Venezuela, hay otros países que tienen salvación. Por ejemplo, Argentina es uno de ellos. Yo no estoy seguro de que Nicaragua sea uno de ellos porque es un régimen sumamente duro. Pero como Andrés explica lo que está sucediendo en Colombia, bueno, Colombia necesita sacar esa droga por algún sitio. Y si no te has dado cuenta, aquí son muchos intereses. Los Estados Unidos paró de monitorear las plantaciones de coca bajo de la administración de Biden hace 1 año y medio, 2 años. Este gobierno paró de monitorear la producción de coca. ¿Por qué? Porque simplemente no quiere que le resaquen a los Estados Unidos de que está dejando que eso suceda porque el interés de Estados Unidos es estratégico. Ellos necesitan Colombia y no quieren que Colombia caiga como otro estado fallido como Venezuela. Y van a hacer todo lo posible por mantener algo, un pie adentro de Venezuela por medio del petróleo, porque lo que ellos están diciendo y la manera de que está justificando el gobierno norteamericano es, bueno, Venezuela tiene muchas deudas pendientes por el petróleo, por PDVSA, y hasta que no pague eso, nosotros no vamos a salir de aquí porque ellos tienen que sanear esas deudas. Y también le ofrecen la zanahoria, que es, ustedes pueden seguir produciendo y vender el petróleo es en Europa, no en los Estados Unidos. Porque hay una mala impresión de por qué todavía los Estados Unidos está en Venezuela. Y no es para traer petróleo a los Estados Unidos, es para mantener el petróleo en el mercado, para mantener esos precios abajo, vendiéndolos en otros mercados donde la administración de Biden pueda decir, nosotros hemos mantenido los precios del petróleo bajos para que ustedes puedan tener un precio de gasolina relativamente barato para ustedes. Y tú muy bien conoces, muchos americanos no conocen, de que, por ejemplo, Citgo es una compañía americana venezolana en la cual la quebraron igual y ahora necesitan de la cocaína para poder llevar a cabo lo que ellos quieren hacer. No
se te escape la duda. Aquí es la cocaína para seguir adelante con el proyecto comunista, socialista del siglo XXI. No se les olvide eso. No comprar Lamborghini ni vivir una vida exótica. Por eso es la razón de que ellos siguen dentro de Venezuela, porque ellos tienen su propia vida y no es que están haciéndola de lujo porque no pueden salir a ningún lado. Andrés Maecha. Me gustaría añadir otra cosa que me llamó la atención, de que Jesús está hablando acerca del petróleo y mencionó algo del oro. Otra cosa que también hemos descubierto ahora últimamente es que los militares ahora son los que están encargados en las minas de oro de Venezuela y las están explotando, y de ahí también ellos están, pues obviamente, cogiendo dinero y haciendo y deshaciendo. Hubo en varias oportunidades cuando yo recibí llamadas acerca de algunos movimientos de oro que yo decía, pero esto no puede ser. ¿Cómo así? ¿Usted me está hablando de toneladas de oro? Sí, señor, son como 20 toneladas. Sí, sí. ¿En qué año fue eso? Si lo recuerda exactamente, Andrés. Hace poco, y eso está pasando ahorita mismo. Ahorita mismo está sucediendo. O sea, eso es hoy día lo están usando. No, yo lo sé, por eso me llama la atención y te pregunto la fecha, porque en eso se ha convertido el otro negocio de los grandes militares, que cada quien tiene su mina. Y de hecho, han llegado tanto que Jesús tiene una mina, Andrés tiene otra, Alejandro tiene otra, y así se forma. Exactamente. Y según la información que yo he recibido, que estos son fuentes que son 100%, o sea, son gente que yo he trabajado por muchísimos años y la palabra de ellos es verdad, siempre ha sido así. Incluye países como Saudi Arabia, países como Turquía, algunos países en África donde están mandando toneladas de oro, o sea que están totalmente robándose todo la cantidad de oro de Venezuela, directamente robándoselo y mandándolo para otros países. Y coltán, además, que le mandan a otros de los aliados de esta alianza del mal, Teherán, Irán, a toda esta gente, al terrorismo, a los que están vinculados directamente también con ellos. Es una pregunta, te la hago a ti, Jesús, porque después quiero que me cuente un poco del libro, Andrés, antes de finalizar. Esa alianza donde no solo entra droga, sino entra una geopolítica donde está metida Rusia, China siempre aspirando a tumbar a Estados Unidos como primera potencia del mundo. El terrorismo. Esto, además, cuando tú ves que la migración por América, cuando tú oyes las cifras, ¿no?, de los organismos encargados aquí en Estados Unidos, Border Patrol y otras, Homeland Security, te das cuenta que no son venezolanos y cubanos que están huyendo, nicaragüenses o ecuatorianos, que son ya los cubanos han bajado un poco esa cifra, pero vienen gente de aquel lado del mundo, vienen africanos. Allí están entrando o infiltrando a gente para ese plan de conquistar con el comunismo países incluso como Estados Unidos. Jesús. Bueno, el mejor ejemplo de ese maquiavelismo del que tú hablas es el Tren de Aragua. Venezuela tuvo unas negociaciones en el 2020, cuando apenas había entrado la administración de Biden, y están tratando de negociar con Venezuela para volver a tener relaciones, para volver a tener un poco de relación un poco más general. Yo recuerdo de que hubo una conversación entre Juan González y Jorge Rodríguez, de la cual estaban hablando sobre de la relación y qué era lo que querían negociar. Uno de los puntos era de que le estaban ofreciendo la zanahoria y el palo. Y entonces Jorge no quiso aceptar la negociación de Juan González, que era que los Estados Unidos estaba dispuesto a descongelar unos 10, 12 billones de dólares para estabilizar Venezuela, para que no salieran los inmigrantes. Bueno, eso lo tomó Jorge Rodríguez como un arma para presionar al gobierno norteamericano, que si nosotros no recibimos lo que nosotros queremos, pues nosotros vamos a abrirle las puertas de la basura que tenemos acá. Esa es una página del libreto comunista que hizo Fidel al principio de los 80s con el
con lo de Mariel, que salieron los locos y todo eso, y los prisioneros y los criminales, excepto que ellos tuvieron la oportunidad de sacar grupos que ellos querían, que ellos saben de que ellos pueden manipular desde Venezuela aquí. Eso es peor de lo que uno piensa que es una organización transnacional, que es criminal. No es así. Esta tiene un propósito de que cuando el régimen quiera llamarlos para cometer cualquier delito, los van a llamar a ellos. Y el otro propósito es de ellos recaudar dinero y lo que quieran para regresarlo así a Venezuela. Lo otro es, yo quiero hacer un punto importante acá. ¿Tú no te has dado cuenta de que los países miembros originales de BRICS no le han ofrecido la membresía a Venezuela todavía? Por ahí dicen que a lo mejor este octubre, pero ya tienen varios años que no se las han ofrecido. Y la razón es que los mismos países BRICS, que incluye China, India, Rusia, ellos no están seguros de que Venezuela es lo suficientemente estable políticamente para poder dejarlo a ingresar a ese organismo. Tienes otros países como Etiopía, países que tienen menos recursos que los han dejado entrar, pero no Venezuela. En mi opinión, Venezuela no es lo suficiente estable para los mismos miembros de BRICS para poder entrar así a esos países. Andrés, antes de terminar, porque le quiero hacer la pregunta a ambos de cómo ven la salida de Venezuela políticamente, porque además de negociaciones y escuchando todo lo que yo he escuchado a lo largo de estos 50 minutos, me doy cuenta que hay un poder económico que viene del petróleo y del narcotráfico que manda, porque nuestra voluntad como latinoamericanos es que hay una corrupción rampante y todo el mundo quiere una tajada. Pero quiero que me cuentes, Andrés, y perdona que... Me gustaría añadir algo, dos cositas bien importantes que me llamó la atención acerca de lo que Jesús estaba comentando acerca del Tren de Aragua. Cuando empezó este movimiento de estos personajes hacia México, yo recibí una llamada y me llamó mucho la atención fue lo siguiente, que ellos me dijeron que el gobierno venezolano estaba en comunicación con los narcos mexicanos y ellos le estaban pagando a los coyotes para que ciertos miembros de la inteligencia y contrainteligencia ya de Venezuela y miembros del Tren de Aragua pudieran tener paso a México y los estaban transportando hacia la frontera. Eso es una de las cosas que eso es 100%. Otra cosa que usted habló y mencionó acerca del terrorismo, me llamó también la atención. Yo tuve un caso en el cual se veía totalmente la conexión entre el grupo Hezbollah, que estaba operando desde Venezuela y Brasil, trabajando con paramilitares en Colombia y estaban llevando semisumergibles desde Brasil hasta África. Entonces ahí está otra conexión y esta vez específicamente que tiene que ver con el terrorismo, que como ya sabemos en Hezbollah y vemos las acciones que están tomando contra Israel y todo lo que está sucediendo y que ya sabemos que tienen un historial muy grande en Venezuela, están y continúan involucrados en el narcotráfico y están con sus bases en Venezuela. Entonces, quería añadir eso acerca porque estuvimos hablando de ambos temas que tienen que ver el terrorismo y el Tren de Aragua. Sí, y el Tren de Aragua, por cierto, la semana pasada, este programa está saliendo hoy 24 de septiembre, la semana pasada Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, pues ha declarado como grupo terrorista a el Tren de Aragua. Y me parece una acción brillante para adelantar, porque precisamente son delincuentes que mucho daño le están haciendo, no solo a Estados Unidos, también a otros países de la región. Andrés, te estaba preguntando, antes de agregarle esto, que además es fabuloso porque le permite poner las guindas y las velitas a la torta, es cómo has trabajado, es una pregunta muy personal, si la quieres responder, siéntete libre, y si no, revélame solo lo que creas. ¿Cómo te enfrentas a este libro que vas a denominar el Narco Ranger? ¿Cuál es la pieza central? ¿Cuál es el objetivo de enfrentarte después de tantos años a contar tu historia en ese libro? Bueno, por varias cosas. Una de ellas que me llamó la atención es que, pues, el historial mío en el sentido de que salí de Colombia en los años 80 durante
la guerra de narcotráfico que estaba sucediendo allá, llegar a Nueva York y descubrir que no era pues en sí lo que yo estaba pensando, pero estaba la crisis, entonces había esa conexión, empecé a entender que el narcotráfico que estaba sucediendo en Colombia lo estaba reflejando, lo estaba viendo en sí en vivo en ese barrio en Brooklyn, entonces estaba viendo lo que sucede por esa cocaína que estaba llegando en Colombia. Y después, lo que viene a ser ya pues la carrera militar y la carrera en la policía y haber tenido la experiencia de haber trabajado como encubierto en la calle, comprando crack, comprando heroína, como encubierto, y eventualmente haber podido llegar a los niveles donde llegué, que estuvimos trabajando con Jesús en el Pacífico colombiano, etcétera. Entonces me llamó a mí la atención y dije yo, bueno, no conozco a mucha gente que ha tenido una historia así, especialmente un colombiano criado, nacido en Colombia y haber pues tenido la oportunidad tan grande que me dio este país de salir adelante y poder hacer estas cosas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, basado en eso, me gustaría compartir mi historia y poder llevar a la luz lo que es en sí la realidad de la guerra a las drogas, ¿no? Que es una guerra que la seguimos combatiendo, no es fácil y como estuvimos hablando, ahorita Venezuela tiene un papel muy grande. Bueno, espero que ese libro esté este año en librerías y te deseo que además llegue a Netflix o cualquier otra productora de televisión para que se cuente la historia porque va a ser bastante interesante. Aquí no va a ser resaltar a los narcos, va a ser resaltar a quien enfrentó la droga, quien la vivió muy de cerca y pudo caer en ese mundillo y decidió caminar y transitar por la calle del bien. Ahora sí, la pregunta a los dos, comienzo contigo, Jesús. Viendo toda esta ramificación, todo el poderío que hay construido alrededor de la industria del narcotráfico, que es lo que sustenta al comunismo, ya tú lo has explicado bastante bien. Entonces, ¿será difícil la salida de esta crisis apostando a un líder político, llámese María Corina Machado, Pepe Los Palotes, cualquiera, una organización que está pretendiendo y países que también están apoyando una salida negociada, conversada con esta organización criminal? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no pienso que ese va a ser el final de este régimen. Yo creo que el final de este régimen va a terminar en una manera de que ninguno de nosotros pensamos que va a terminar. Yo sí creo que tiene su fin, pero no creo que es el que pensemos que va a suceder. Número uno, la atención del mundo está ahora mismo entre otras cosas. Lo que sí estoy viendo es que recientemente hay muchos países en Europa que se están quejando del nivel del flujo de cocaína que está llegando a sus países, que está creando mucha violencia en España, en lo que era Holanda, en Bélgica. Estos países están hartos de lo que está sucediendo, de los embarques de cocaína que están saliendo de Venezuela. Creo que ese empuje de gobiernos internacionales, si empiezan a presionar sobre todo como países como Francia, que puedan presionar a Colombia, al presidente Petro, para que tome unas medidas más fuertes para reducir el flujo de cocaína y tal vez tener también medidas tomadas contra Venezuela, que no solamente sean sanciones, creo que se pudiese lograr algo. Ahora mismo yo pienso que parte del problema es el hándicap que estamos viendo del gobierno norteamericano, que están enfrentando ahora elecciones presidenciales. Aquí no hay ganas ni interés de participar en ningún tipo de hecho contra Venezuela, sea dinámico o sea político. Creo que no vamos a ver ese tipo de actividad sino hasta después de las elecciones, viendo quién es el que gane. Y siempre hay un tiempo perdido entre una administración saliente y la que viene. O sea, no vamos a ver mucho de la administración que viene por lo menos un año. Pero no creo que Venezuela vaya a salir con estos comentarios de Eric Prince, de que ya el 16 viene un final. No, no creo que eso es posible. Pero yo creo que tú vas a ver en el futuro de que alguien dentro de Venezuela van a cruzar a Maduro y van a cruzar a Cabello por razones totalmente diferentes y yo creo que ese sería su final real.
es una narrativa muy, muy dura para algunos de escuchar, pero muy acertada a lo que yo comparto. Y cierro contigo, Andrés, Maecha, además de darle las gracias a ambos, como colombiano, sí, nosotros somos vecinos, casi que hermanos, Colombia-Venezuela. Aunque te has criado y has vivido mucho tiempo en Estados Unidos, sé que ya estás en este patio viviendo, en el sur de la Florida. Pero te hago la misma pregunta, porque Venezuela, ¿crees tú que pueda salir o coincide mucho con el análisis que ha hecho Jesús? Creo que sí va a poder salir eventualmente, no sabemos exactamente que en términos de cualquier periodo va a suceder esto, pero creo que hay dos cosas que son muy importantes. Una, para aclarar, no todos los miembros del ejército de Venezuela están de acuerdo con Maduro y su régimen. Entonces, lo que yo más o menos estimo, basado en inteligencia humana y fuentes en el campo, yo diría que solamente hay una presión muy grande, pues por los generales, etcétera, pero yo diría que la mayoría del ejército no está de acuerdo con lo que está sucediendo y yo diría que esa sería una de las formas que eventualmente se pudiera poder llegar a esta libertad que merece Venezuela de este régimen. El otro problema es que si esto llegara a suceder, en estos momentos no hay un respaldo de los Estados Unidos y ya sabemos porque las políticas en este momento son políticas que son izquierdistas, que son un poco tiradas como hacia el lado del socialismo y no hay un interés en sí para ayudar a Venezuela de una manera como debe ser. Entonces, si esto llegara a suceder, yo diría que la única manera que esto se pudiera hacer es si llega a llegar Trump a la presidencia y ese yo me imagino que sería uno de los objetivos más importantes que él tuviera en su agenda. Muchísimas gracias. Ha sido, como dice una amiga mía en España, flipante escucharlos porque me permite pisar el terreno más claro de cómo incluso seguir conduciendo entrevistas con la esperanza de un venezolano que piensa que vamos a salir porque tenemos mayoría o somos muchos millones los que queremos salir de esta organización criminal, pero hay mucho trabajo por hacer. Así que me quedo también con Jesús Romero y sus palabras diciendo que en algún momento algo nos va a sorprender y es ese milagro que muchos esperan y es el trabajo que probablemente harán algunos, porque no todos, así como aclaraba Andrés, no todos los militares, y está muy buena la aclaratoria, porque uno generaliza, porque son la mayoría, pero no, en ningún grupo generalmente. Ni todos los periodistas son malos, ni todos los periodistas son buenos, ni todos los bomberos son excelentes, es decir, siempre hay un rango para todos. Gracias, Andrés Maecha. Te comprometo a que la primera entrevista que des con tu libro me la deja a mí, por favor, para disfrutarlo y conocer de mano lo que va a ser el mío. Por supuesto, me lo mandas antes para leer y hacer la entrevista. Jesús, gracias por este contacto y gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana un nuevo programa interesante para todos ustedes que me siguen aquí en mi canal de YouTube. Hasta mañana, descansen. Hasta luego, que esté muy bien.